Para adelante. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa Se llenó de olor. se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces de que él estaba allí, Mano Luis, el 11 para adelante. y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. 11. Amén, gloria a Dios. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaron y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y aclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se le habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Aleluya. Por lo cual también habían venido la gente a escribirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Del 21 para adelante, la hermana María Liz. Mirad el mundo que va tras él. Siga. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Amén. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aleluya. Si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora
ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he Aleluya. glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un 31 para adelante la hermana Daniela. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía Aleluya. esto dando a entender de que muerte iba a morir. Y le respondió a la gente, nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, Hermana Débora del 41 para adelante. cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún en los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree El 44 te ha salteado. Perdón. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Yo le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aleluya. ¿Qué les parece? Cuando él habla, mi padre me dijo, mi padre me habló, de esto y lo otro, habla de José, ¿no es cierto, hermanos? ¿No? ¿De quién habla? Del Padre Celestial. No habla de José, ojo. José, ¿qué cosa era entonces? ¿Era padre o no era padre? Padre adoptivo. Adoptivo, ¿no? Para eso José se sorprendió cuando vio que María estaba en estado, ¿no? ¿Qué pasó con esta mujer? Me sacó la vuelta. ¿Con qué hombre será? Y realmente iba a resolver esa área. Pero el ángel del Señor le conversa en sueño y le dice, no hagas eso. Ella está embarazada por el Espíritu Santo. Engendrada por el Espíritu Santo.
Tú recíbelo como si fuera tu hijo. Porque Él salvará al mundo de sus pecados. Hasta los 30 años sabemos que Cristo actuó como si fuera una persona común y corriente. Hasta le dijo mamá, ¿no? A María. Pero después de los 30 años le sigue diciendo mamá. ¿Qué le dice? Mujer. ¿Y por qué le dice mujer de los 30 años para arriba? Porque Jesucristo está actuando oficialmente como el Salvador del mundo. El Dios con nosotros, Emmanuel, ya no era un simple ser humano. Y María se convierte en una mujer que necesitaba salvación, ¿o no? Sí. Por eso María cuando ora dice mi Salvador. Está clamando un Salvador como cualquier ser humano, ¿no? Es un grave error de la Iglesia Católica Romana que lo considera a María como si fuera el cuarto poder celestial. La sangre de Cristo tiene poder, ¿no es así? María simplemente es una mujer consagrada al Señor, virgen por supuesto, pero temerosa de Dios, y Dios lo utilizó. Como cualquiera de nuestras señoritas de aquí en esta mañana, son vírgenes y el Señor los utiliza. ¿Qué culpa tienen ellas, no? No tienen ni una culpa. Pero al contrario es un honor de que su organismo sea utilizado por Dios. ¿No es cierto? Entonces, hay películas, ojo, cuidado, que explican claramente que María es la intercedora, es la corredentora, ¿no es cierto? Y que Pedro es la roca. Ojo, no es así. ¿Quién es la roca? Jesucristo el Señor. ¿Y Pedro qué cosa es? Simplemente una piedrita. Puede ser una piedra antigua por ser de edad, pero es una piedrita. Eso lo dice Pedro en su carta, 1 de Pedro. ¿No es cierto? A él no hace que yo soy la roca, no. Pero en las películas católicas se explica claramente el error de estos señores. Y le dicen a Pedro que es la roca. No, no es así. La roca es Cristo el Señor. Amén. Cuando habla sobre esta roca, no está hablando Jesucristo sobre Pedro. No, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice no en el libro de Mateo. Entonces en otras palabras está diciendo sobre Cristo edificaré mi iglesia. ¿Y fue así o no? Claro. En Hechos 2 vemos cómo la iglesia es oficialmente reconocida por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y de ahí hasta el día de hoy. Han pasado mucha historia negra, blanca, todo lo que sabemos nosotros, pero la iglesia persiste hasta el día de hoy y existirá hasta cuando el Señor lo desee. Amén. Y un día así nos llevará el Señor. ¿Cómo lo llevará al Señor a mi hermano Humberto, por ejemplo? Él está haciendo su trabajo de gasfitero, su trabajo de albañilería, desaparece, ¿no? Su ropa no más queda. ¿Dónde está el señor Pedro? ¿Dónde está el señor Humberto? Ya. Señor se lo arrebató. Aleluya, gloria al Señor, amén. Démosles aplauso a nuestro Dios por esta verdad. No solamente en Humberto, sino en todo hombre y mujer que le sirve al Señor de todo corazón. Siempre está orando en su corazón, siempre está leyendo la palabra, siempre está sirviéndole al Señor. ¿No es cierto? Siempre está buscándole al Altísimo. Es lo que quiere el Señor. Estar siempre nacidos de nuevo. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿no? Entonces de ahí, de esa lista que hará en el cielo el Señor, de ahí llamará a su pueblo. Donde sea que nos encuentre. No, ya se fue, ya durmió. Ah, de ahí lo resucitaré, dice, ¿no? Lo levantaré el Señor, ¿no? Con cuerpo de gloria. El espíritu del alma vendrá de la gloria eterna y listo. Y se levantará, dice, ¿no? Las tumbas serán levantadas. Gloria al Señor. Amén.
Eso no es opinión humana. Eso es palabra de Dios. Eso es lo que el Señor mismo dice para su iglesia, para nosotros. Nosotros por eso tenemos que estar siempre con el Señor. Aleluya. Sigamos hablando. A ver. Del 1 al 8. Nos damos cuenta el ungimiento en Betania. ¿Quién le ungió? La hermana de Lázaro. En agradecimiento por la obra que el Señor hizo. Y ese nardo costaba mucha plata. Pero no le importó el dinero. Él dijo, yo en agradecimiento doy el todo por el todo. Y todavía lo echó en sus pies y lo lavó con sus pelos, lo secó y orándole al Señor. Qué lindo, ¿no? En el libro de Lucas habla de otra María, como dice la hermana Débora, pero oficialmente no dice María Magdalena, sino otra María, ya en la casa de un fariseo. Bueno, en sí la verdad lo sabe el Señor, porque son tipo periodistas que han podido captar diferentes lados, ¿no? Cómo es la cosa, pero lo importante, ¿qué cosa es? Todo puedo dar a mi Señor por agradecimiento lo que Él ha hecho en mi vida. ¡Gloria al Señor! Así es el hombre agradecido, la mujer agradecida. ¿Sabe que esta tierra hay plata, oro, hay cosas? Lo da para la obra del Señor. El error es del que mal utiliza. Pero usted lo ha dado para la honra y gloria del Señor. Hemos hablado bastante sobre eso la otra vez, ¿no? Como el Señor ha sanado la hija de un millonario allá en Iquitos. ¿No es cierto? Y él decía, ahora, ¿qué le doy a mi Señor? No he gastado nada en los médicos. Perdón, no he gastado nada en esa oración. Pero en los médicos he gastado toda la plata y el oro y no me lo han curado. Pero aquí vengo a la iglesia, el pastor se pone en oración y el Señor lo ha curado a mi hija. Se pone de pie el anciano y dice, hermanos, discúlpenme, no sé cómo pagarles. Entonces el pastor le dice, usted no tiene que pagarnos a nosotros porque no hemos hecho nada. Solamente hemos orado al Señor bajo el clamor de la iglesia y usted mismo al Señor. Dios hizo maravillas con usted. Así que usted, en conciencia, ¿qué harás con tu vida? No sé. Era un hombre millonario, ¿no? Era un hombre millonario que decía, ahora, ¿qué hago? Entonces alguien le dice, tendrás algunas cositas que poder dar para la obra del Señor. Ah, ya, sí. Hay un terreno botado ahí en la misma ciudad, en la esquina. Ese terreno lo puedo dar para la iglesia. Ya no lo utilizo, lo compré cuando era joven. Ya, sí. El pastor, ni corto ni perezoso, dijo, amén, dijo el pastor. Mañana mismo vamos a registros públicos y lo traspasamos para la iglesia. Y cuando fueron al sitio, verdad que estaba todo botado, estaba todo, las arañas, usted se da cuenta cómo está la cosa. Y el pastor dijo, gracias, Padre, ¿no? Nosotros estábamos ahí alojaditos en la casa de un hermano y otro hermano para los cultos. Ahora tenemos tremenda iglesia. Así es que hicieron faena, hicieron limpieza. Había sido un terreno más de 500 metros cuadrados. Bendito sea el Señor. Ellos eran apenas como 40 o 50 hermanitos. Ya todos casi abuelitos, ya para irse a la gloria eterna, unos cuantos jóvenes, igual como nosotros, ¿no? Así es que el Señor bendijo en la economía a otros hermanos que quieren ser bendecidos. Dieron su plata para el cemento, unos dieron su plata para el fierro, otros dieron así todito, ¿no? Las bendiciones del Señor. Y nos faltan los albañiles que también son del Señor, ¿no? Amén, dijeron los albañiles, gloria al Señor, ¿no? Y otros vendieron sus chacras, no sé qué hicieron y comenzaron a levantar las paredes, ¿no? Después de 2, 3 años, hasta 5 años creo,
se levantó una tremenda iglesia, grande. Ellos eran nada ahí para esa iglesia. Pero hubo campañas sobre campañas, campañas sobre campañas, y se salvó la mayor parte del pueblo. Hubieron sanidad divina, liberaciones, qué sé yo, toda la obra del Señor, y la obra fue grande. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces tenemos que ser agradecidos como esta María, ¿no? La hermana de Lázaro. Fue en agradecimiento porque su hermano resucitó, fue resucitado por Jesús. Fue en agradecimiento para que realmente se glorifique la palabra, y aún más Cristo le dice, déjalo, tú quieres plata para las cosas que hay que hacer, pero este perfume le echo a mis pies porque ya me está preparando para mi entierro. Bendito sea el Señor, amén. Amén. Quiere decir que uno lo hace para la obra del Señor. Por eso usted no debe menoscabar de las cosas que tienes. Cuando ya el Señor lo necesita, ya usted debe decir, pastor, acá tengo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa para la obra del Señor. Y ese dinero se junta y se levanta la iglesia de Jesucristo, el Señor. Amén. Porque esa iglesia no es para el ser humano, es para la obra del Señor, para la salvación de toda la raza humana. Muy bien. Hay otro texto que tenemos que analizar aquí. Aleluya. A ver, Mateo 26 del 7 al 12. El que encontró de lectura. 26 del 7 al 12. ¿Qué dice? 26 del 7 al 12. Amén. Mateo 26 del 7 al 12. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Aleluya, tomen asiento. Pero no dice qué clase de mujeres, no dice que si es María tal, no. Una mujer dice, ¿no? Pero eso lo hacen son de agradecimiento. Entonces tenemos que ser muy agradecidos cuando el Señor hace obra en nosotros. Sigamos adelante. A ver. Podemos ver claramente también, aleluya, lo que dice. A ver, vamos a ver acá. En el versículo 28 y 29. ¿De Mateo? No, del mismo San Juan. San Juan 12, del 28 al 29. ¿De qué se trata? Del 27 el que leer, el que encontró de lectura, hasta el 31. Amén. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel que le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no he venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Síguele hasta el 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a estos atraeré a mí mismo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Ha entendido esa palabra? El Señor estaba
hablando la verdad de su gloria y una voz del cielo se manifiesta, ¿no es cierto? ¿Y qué dice esa voz del cielo? A ver, lean conmigo. Lo he glorificado y glorificaré otra vez. Lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Una tremenda voz de todo el cielo. Qué lindo, ¿no? Cuando el Señor directamente se manifiesta a tu vida. Cuando el Señor hace maravillas contigo. Aleluya, gloria al Señor. Dios hace maravillas en nosotros. Y vemos cómo la gloria del Señor está poniéndose. Aleluya. Y ahora la otra palabra, el 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido la voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Será echado fuera. Por eso, hermanos, tenemos que tener una fe recontramente real y segura que Satanás será lanzado al abismo para siempre. Amén. Y si uno lee en Apocalipsis, lo declara oficialmente. Sigamos adelante. El 32. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, ¿qué dice? Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Señor fue levantado a la gloria eterna, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar después? A todos nosotros nos atraerá el Señor. ¿Qué cosa trae? Nos levantará el Señor. ¿Eso qué se llama? El arrebato de la iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que estar muy fieles al Señor y usted sentirá como el arrebato de la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Amén. Tuve una oportunidad cuando el Señor me hizo ver en un sueño cómo mi cuerpo se levantaba. Se levantaba el más allá. Yo dije, gracias Señor. Ya llegó la hora, ¿no? Me estaba levantando, ¡pum! Se fue el sueño. Dios mío, ¿qué pasó? Solamente era un sueño. Pero ya me hizo ver el Señor cómo será el arrebato de la iglesia, ¿no? Nos levantará el Señor. Por eso usted tiene que ser muy fiel a tu Dios. Como señorita, como joven, como niño, como adolescente, como adulto, como anciano, tenemos que ser muy fieles a nuestro Señor. Romper toda la oposición del diablo. Algo que te estorbe en tu vida espiritual, reprenderlo en el nombre de Jesús. Diablo inmundo, te echo fuera. A ver todos juntos. Diablo inmundo, te echo fuera. En el nombre de Jesús. Y tenemos que tener la autoridad. No dudar. No. Porque sabemos que las fuerzas malignas serán, ¿qué dice aquel texto? ¿Qué dice ver? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora leamos todos juntos. Pero el príncipe de este mundo será echado fuera. Aleluya. Ahorita está como príncipe, dominando en el aire, atacando a la raza humana, a nuestros familiares, vecinos, amistades. Qué triste, ¿no? Tan ciegos, sordos, mudos, tan muertos en su delitos y pecados, no abren las cosas de Dios sus ojos, sino están en los placeres de esta tierra, materialmente actuando. Por eso tenemos que hablar la palabra de Dios. No es necesario que usted hable, a veces no tienes palabras para hablar, dales el folletito. Un folleto en el nombre del Señor a la persona que está hambrienta de Dios. Y ella va a leer el folleto y va a entender el mensaje de Jesús. Dios le va a abrir la mente. Porque el Señor está listo para salvar las almas que faltan. Gloria al Señor. Está listo para salvar las almas que están retrocediendo.
están cayendo en sus delitos y pecados. Hay mucha tentación, mucha obra del maligno que está seduciendo las almas, está haciendo retroceder a muchas personas incautas que no conocen profundamente la palabra de verdad, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que decir, la sangre de Cristo tiene poder, ¿no? Diablo inmundo, te echo fuera, gloria al Señor. Y todo enemigo se irá en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otro punto que tenemos que analizar son las palabras de Cristo. A ver, vamos a analizar las palabras de Cristo desde el versículo 44. Mira, hay algo tremendo que habla Cristo acá, por eso el libro de San Juan es muy importante. Mira lo que dice el 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí. El que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces Cristo solamente está mostrándose acá como instrumento del Dios Padre, como el que habla de parte de Dios, de los cielos, ¿no es cierto? Y habla solamente la palabra. Bendito sea el Señor, amén. ¿Qué dice el 27? Al que oye mis palabras, no las guarda, yo no las juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Ahora que Cristo volverá, ¿vendrá para qué? ¿Para salvar o para juzgar? Viene para juzgar. Viene a tomar cuenta a cada uno de nosotros. Él es el juez justo. Por eso tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual siempre. Siga leyendo. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día final. En otras palabras, la conciencia, escuche bien, la conciencia de uno es el que va a hablar en estos momentos. Y si es posible, el Señor te toca acá y hablas cómo ha sido tu vida y cómo ha sido tu proceder en muchos casos que has negado al Señor. Qué triste, ¿no? O las obras que has hecho a favor de Él. Qué lindo es el Señor. Por eso la conciencia humana es realmente el que va a hablar oficialmente, ¿no? Que el Señor nos libre. 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y lo he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. En otras palabras, cuando habla de mandamientos, aquí en el texto bíblico, ¿está hablando de Éxodo 20? ¿O de qué cosa está hablando? ¿Está hablando de Éxodo 20? Habla de mandamientos. ¿De qué mandamiento está hablando? ¿De Éxodo 20? ¿Donde habla los 10 mandamientos? ¿O de qué mandamiento está hablando? Está hablando del mandamiento del nuevo pacto. Está hablando de las ordenanzas y las orientaciones que hace Jesucristo en forma presencial. Está hablando la palabra del Señor que va a ser juzgado según lo que ha escuchado tanto el gentil como el judío. No está hablando exclusivamente de Éxodo 20 como habla la iglesia adventista. Que el Señor les ayude a mis hermanos a entender que cuando habla de mandamientos en el Nuevo Testamento está hablando de la ley del nuevo pacto, de la ley de la gracia, la ley de la libertad. Amén. No está hablando de Éxodo 20. Así es que mis hermanos ahí, lamentablemente, les falta mucho que entender. Muy bien. Entonces podemos ver claramente que Cristo es el que nos habla, que ya no estamos en tinieblas porque creemos en Él, vivimos en Él y estamos en su palabra. Amén. Esos textos que están acá, pongámoslos en obra
para que realmente tengamos experiencia sobrenatural de Dios. Bien, hermanos, la hora nos ha vencido. Vamos a orarle al Señor. A ver sus tapetes por ahí.